A partir de este momento, comienza la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al miércoles 11 de septiembre del año 2024. El título es Algunas precisiones obligadas. ¿Qué quiere decir esto? Ha proliferado, particularmente en las últimas semanas, el uso de conceptos que, además de usarlos a la ligera, los usan personas que involuntariamente, simplemente porque los oyeron o porque les parecieron pegadores, facilones, los usan esos conceptos. Dictadura, dictadura, como diría Gilberto Lozano, la dictadura chavista, la conjura masónica, así se le ponía la pelonera roja acá. Y hoy me dice alguien, es que la verdad no tenemos remedio. Gilberto Lozano predijo esto. Él no dijo predijo, no sabe conjugar el verbo predecir. Dijo vaticinó esto, ya ve, y usted lo criticó. No. Gilberto Lozano no es capaz de predecir que el sol va a aparecer mañana por el oriente, hombre. Gilberto Lozano es pura payasada, hombre. Es puras expresiones vacuas, sin el menor sentido, porque no sabe qué es algunos o muchos de los conceptos que utiliza. Miren ustedes, vayamos pues con este primer tema del uso de esas palabras que tienen hoy una carga de imprecisión peligrosa. Tomo la primera, traición. Traidores a la patria los yunes, traidores, y el otro por acá, y ahorita lo de moda es ser traidor, y traidor acá y traidor allá. Y quiero decirles lo siguiente, miren, para todas aquellas personas que usan esa palabra, traición, es la acción del verbo traicionar, debo decirles que deben de tener mucho cuidado con eso, porque la esencia de la actividad política es, perdónenme ustedes la crudeza, es traicionar. Les he recomendado un libro, un número elevado de veces, Elogio de la traición, de dos sociólogos franceses. ¿Por qué digo esto? Porque en la política las lealtades ciegas, eternas, no existen. De tal manera, pues, que cuando un político, por esta razón o aquella, cambia de conducta, de parecer buscando un beneficio, o simplemente porque cambió su visión o su idea respecto a tal o cual cosa, inmediatamente traicionó. No, no necesariamente. La militancia de un político es una actividad rara, que no es una actividad precisa. De tal manera, pues, que cuando Yunes, padre e hijo, deciden apoyar a Morena en esto, inmediatamente, traidor toda la vida y Yunes traidor, gritaban los empleados del Poder Judicial de la Federación hoy de la mañana aquí en el Ángel de la Independencia. No me voy a meter en eso, pero preguntaría, ¿acaso algunos de los que estaban allí gritando, iracundos, no habrían traicionado alguna vez a un amigo, a una pareja? Entonces, traicionar es una expresión peligrosa y debe usarse con mucho cuidado. Ahora bien, se acusa a los yunes de traidores. No me voy a meter si lo son o no. Lo más seguro es que en su carrera política, al menos del padre, que es el jefe de ese clan, ha jugado las contras a muchos de sus apoyadores políticos. Fue priista,
luego se cambió al PAN y ahora da su voto o induce en el hijo el voto a favor de Morena. Fue protegido o fue de los consentidos de la maestra y terminó alejado de ella. Es decir, la carrera de Yunes padre es una cadena, es una carrera que miles y miles de políticos mexicanos tienen. Y les voy a dar un ejemplo que ustedes conocen perfectamente, que lo llamaría yo el gran traidor, que es Andrés Manuel López Obrador el Bulto. López Obrador era un político pueblerino, un agitador de campesinos y de indígenas en la parte del en alguna parte del feraz trópico tabasqueño. ¿Ah? Y él pensó que por su labor y acá y su honorabilidad y su tarea que la vida o que el creador le había asignado, como fue educado por su señora madre, él merecía ser gobernador. Y Enrique González Pedrero y distinguidos priistas y empresarios le hicieron así. ¿Por qué? Porque era un individuo incontrolable, inestable, loco en una palabra. Y en ese momento se pelea, sale, etcétera, etcétera, y luego lo detectan como si fueran scouts en el béisbol de las grandes ligas, Muñoz Ledo, y luego lo acepta Cuauhtémoc Cárdenas. Van, lo ven y lo invitan a venirse a la Ciudad de México. Le ofrecen la candidatura para la Ciudad de México y sin tener derecho constitucionalmente, el presidente Zedillo en aquel entonces opera políticamente para que se hagan de la vista gorda o que le dieran simplemente la residencia. Para coraje y pleito jurídico, demanda jurídica de Pablo Gómez, que véanlo hoy, es uno de los más fieles lacayos de López Obrador. Pablo y Demetrio Sodi de la Tijera, que aspiraba también a la candidatura, lo atacaron y le dijeron hasta de lo que se iba a morir. Muy bien. Empieza aquella carrera de este político pueblerino, burdo, ignorante, incapaz intelectualmente. ¿Y a quién traiciona primero? A Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo. Les da una patada, los hace a un lado y se posiciona como gran dirigente del PRD y también se posesiona de ese partido. Y los chuchos, que eran los dueños y creadores de ese partido en 1989, los usa, les quita todas las prerrogativas y las usa para sus campañas y sus locuras y les da una patada, los traiciona. Y así sigue por el camino. Ha traicionado a muchísima gente. ¿Y por qué es aplaudido? ¿Por qué la gente babea ante él? Intelectuales de alto pedorraje, diría mi amigo Paco Sea, babean ante él. Por una razón, porque los traidores que son defenestrados son los que no tienen éxito. Victoriano Huerta, por ejemplo. Cuando ustedes leen la biografía y se dan cuenta quién era Victoriano Huerta, era un hijo de la tal, sin duda alguna. Alcohólico, sin duda alguna. Pero tenía una serie de virtudes o de cualidades también que no se comparan con lo que hizo. Pero básicamente se fue al basurero de la historia porque perdió. De tal manera, pues, que ustedes verán políticos exitosos que han sido traidores a este o aquel o aquel o la. Cuando Luis Echeverría Álvarez es designado candidato por Díaz Ordaz, ¿a quién es el primero que traiciona? Desde la campaña misma, a Gustavo Díaz Ordaz. Y luego, ¿quién traiciona a Echeverría? Su amigo entrañable de la juventud, José López Portillo. Y luego, ¿quién traiciona a López Portillo?
entre comillas, Miguel de la Madrid. Y luego a Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Y posteriormente tenemos a Ernesto Zedillo Ponce de León, que traiciona a Carlos Salinas. Y luego tenemos un traidor que es adorado también aquí entre los disque izquierdistas. Fidel traiciona al Che y lo manda al matadero para quedar bien con los soviéticos. Y podría seguir. De tal manera que me sorprende la facilidad con que hoy mucha gente que no tiene noción de las traiciones que ellos mismos han cometido con sus amigos, con sus parejas, con sus jefes, etcétera, etcétera. Ah, pero eso sí, Jun es traidor, que toda la familia, y sacan unas fotos donde están unos niños, hijos del hijo de Jun es padre, los nietos, y traidores, y esto, y le preguntan a la señora, ¿no le da vergüenza a usted ser esposa de un traidor? Hay que tener mucho cuidado con el uso de esa palabra. No estoy diciendo que sean estas personas unas blancas palomas, no. Lo que quiero decir es que en la política, traicionar es the game of the day, es el juego del día. Político que no traiciona no avanza, señores. Esto les puede parecer aberrante, no. Quizá les parezca aberrante porque nunca han estado en la política real, porque nunca han vivido lo que es la realpolitik. Están desde la academia, en el mejor de los casos, o ahí en la pachanga, en el antro y esto. Tengan mucho cuidado, pues, con traición. Esa es la primera precisión o recomendación que quiero hacerles. Segunda, la gente habla con una facilidad pasmosa del concepto dictadura. ¿Ustedes piensan que si México fuere en verdad una dictadura, como dice Gilberto Lozano y como dijo alguien ahí, que él vaticinó esto, estaríamos ustedes y yo utilizando este instrumento tecnológico para decir lo que digo y ustedes para estar de acuerdo conmigo? No. Una dictadura es una forma de gobierno que cancela toda voz disidente, empezando por los partidos políticos. De un plumazo, los borra, los cancela y los reprime para el que quiera insistir en hacer tarea política fuera de lo que indica el Todopoderoso. Segundo, cierra el Congreso. No nomás lo controla, lo cierra y gobierna por decreto. Tercero, controla de manera absoluta todos los medios de comunicación. Hay periódico oficial, hay canal oficial, hay radio oficial y hay discurso oficial. El empresario es el gobierno y solamente permite a aquellos que le son afines. ¿Ustedes piensan que en México es así? ¿Ustedes piensan que en México, por más poder que tenga la anticientífica, la emperatriz ahora, Claudia I, el presidente Conó, es un dictador? No. México está exportando todos los días a Estados Unidos, todos los días a Estados Unidos, más de $1,000 millones que son el precio de las mercancías que se fabrican en empresas privadas, no del gobierno. ¿Eso sería posible en una dictadura? Yo les pregunto, y no teman, contéstense. De tal manera, pues, que México, afirmar que es una dictadura como payasos como este señor Lozano, con esos excesos verbales de alguien a quien aprecio y estaré agradecido por siempre, Carlos Alarraqui, con esos excesos verbales de Pedro Ferriz. No,
Y luego ya por allá una actriz de tercera categoría dice, Carlos, hay que salir del país. Te van a venir a quitar tu casa, tu carro. Todo eso. Y el otro le dice con una claridad meridiana que vengan esos cabrones a quitarme mi casa. Es decir, de repente, como que se pone de moda hablar de la dictadura y no entendemos ese concepto. Una de las cosas que yo aprendí en física y matemáticas es el obligado rigor en todo concepto que use uno. Eso es algo que ya, que lo aprende uno y no se le olvida, pues. Por eso cuando alguien me dice, es que la dictadura chavista, a ver, ¿podrías elaborar, precisar, dar argumentos? Bueno, es que la dictadura chavista, no, espérate. A repetir pendejadas a otra parte. Dime tú qué es para ti una dictadura chavista. Bueno, es que Hugo Chávez, ¿qué Hugo Chávez? Es que te acuerdas cuando iba él y decía, exprópiese. Perfecto, así lo decía él. ¿Lo dice aquí el presidente en turno? ¿Lo hace aquí? No, bueno, entonces, dame otro ejemplo. Y así, hasta que llega un momento en que dice, bueno, ¿qué carajos es esto? Ah, esa es otra pregunta. Pero no uses esa expresión digna de un desequilibrado como Gilberto Lozano. La dictadura chavista, la conjura masónica, es para engañar incautos. Y aunque lo duden, en Nuevo León, no obstante que hay mucha gente inteligente, verdaderos empresarios, también hay muchos ignorantes. Votaron hace 6 años o hace 9 años por el Bronco y hace 3 o hace 2 votaron por el Fosfo. Pues les dice a alguien como Gilberto Lozano que la dictadura chavista, pues le creen, en el sentido casi religioso del término. Tengan mucho cuidado, pues, con el uso también de esa palabra, dictadura. Que este gobierno es un gobierno autoritario, es cierto. Que tiene ínfulas o tiene prácticas caciquiles para no rendirle cuentas al Congreso o a esto, etcétera, es cierto también. Pero eso no es una dictadura. Estudien, lean, busquen definiciones, hay diccionarios sociológicos buenos, importantes, claros, pero no usen palabras cuyo significado correcto desconocen. Luego, están implantando el comunismo, dice otra por allá. Y dice uno, señora, le digo, póngase a estudiar, por favor. No enseñe el cobre de su ignorancia. Yo no entiendo ese miedo que les causa el simplemente oír la palabra comunismo. No lo entiendo. Miren, si ustedes visitaren, evidentemente en fecha próxima, o si hubiesen visitado la República Popular China hace tiempo, encontrarían una cosa muy curiosa. Ahí nadie habla de comunismo. Nadie. Ah, chido, pero pues ¿cómo? Si es que la China comunista. No, no. Y si van ustedes a Vietnam, que derrotó al imperialismo yanqui en 1975 y quiso construir, pero no el comunismo, el socialismo, porque ni siquiera la gente distingue entre una cosa y otra. Son cosas completamente diferentes, etapas diferentes en una visión esquemática de hace 150 años o los que sean, pues. Pero hoy eso ya no tiene cabida en el planeta. Entonces, por eso cuando dicen es que los comunistas, ¿dónde están? Si ya en China popular ya no existen, en la Rusia de Putin tampoco, son economías de mercado. En Rusia hay partidos políticos, no así en la República Popular China. En Vietnam sí hay partidos débiles, pero el mero macuarro es el Partido Comunista.
pero son economías de mercado abiertas, donde hay libertad económica, más que aquí incluso. Entonces tengan cuidado con esa expresión también, el comunismo. Quieren implantar aquí el comunismo. Si no se pudo hacer hace 60, 70 años y cayó en desuso eso, en el siglo XXI, en el tercer decenio. Estos están locos sin duda alguna, pero ¿cuándo los han escuchado ustedes decir que van a implantar el comunismo? Bueno, ni Pablo Gómez, pues, ni el inútil de Marx Arriaga. Evolucionen, señores, por favor. Evolucionen. No usen esas palabras que desconocen. Busquen ser precisos cuando califican a este o aquel político, a este o aquel partido. ¿Por qué? Porque de esa forma, al hablar ustedes objetivamente, con la verdad, será más fácil llegarle a más mexicanos. Luego, la conjura masónica. Los masones, en francés la palabra masón es albañil. Se hicieron famosos porque fueron los constructores de las grandes catedrales góticas o templos góticos. Y en un momento se convierten en una organización casi secreta. Llega el siglo XVIII, el siglo XIX, y se convierten de alguna manera a un secretismo absurdo. Pero se sentían agredidos y que podrían acabarlos, etcétera, etcétera. Y a alguien se le ocurre crear toda una liturgia masónica. No sé si recuerdan ustedes las letras que hay en las logias, A, G, A, L, G, etcétera, etcétera, que quiere decir a la gloria del gran arquitecto del universo. Porque para ellos la divinidad, el Dios en cualquier religión, es el arquitecto del universo. Y ellos tienen una escuadra, un compás y una plomada, que son los instrumentos básicos de los albañiles. A México llegó en el siglo XIX la masonería. Ya para entonces estaban divididos el rito yorquino, el rito escocés, y aquí en México crearon el rito mexicano. Y se convirtió en una fuerza política y decían, es que si el presidente no es masón, no puede ser presidente. Jaladas así. Hasta que ya se fueron olvidando. Ahorita hay ciudades en el país que no tuvieron ni siquiera para pagar la renta del local de la logia y tuvieron que entregarla. ¿Dónde se reúnen? Pues quién sabe. En esas condiciones, pues, hablar de una conjura masónica como que van a dominar México, otra vez, son las locuras de Gilberto Lozano. No hagan caso de esos excesos verbales. Luego tenemos otro fantasma, el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo fue la respuesta a las reuniones que tenía, vamos a llamarlo genéricamente, el movimiento proglobalidad o el movimiento globalizador de las potencias económicas, etcétera, el Foro Global. Nada que ver con ese negocito del señor Schwab, allá el Foro Económico Mundial en Davos. Entonces, Luis Ignacio da Silva, le toca disfrutar durante 10 años de un periodo al alza de los precios de las materias primas. Y como buen loquito izquierdista, devenido en millonario con un recurso que no era de él, alguien le dice, pues por aquí, sobre todo los cubanos, Fidel Castro entre ellos, y crean este foro para de ahí desarrollar una visión opuesta a ese foro global que hablaba del capitalismo, de la globalidad, de las economías de mercado, de la libertad, del neoliberalismo, dirían los que no saben de economía. Y se la creyeron.
y el Foro de Sao Paulo. ¿Y por qué tuvo tanto pegue? Porque con los recursos que obtenía Brasil, financiaban reuniones de 4 o 5 mil personas, pagándoles todo, hotel, servivar, a algunas garotas de Ipanema y a otros que les gustaba lo contrario, garotos de Ipanema. O sea, que era la locura. Se acaban los altos precios de las materias primas y el Foro de Sao Paulo para abajo. Sería interesante que a esos que asustan con el Foro de Sao Paulo les preguntaran ustedes, oye, ¿a cuántos políticos ha llevado al poder el Foro de Sao Paulo? La respuesta es a ninguno. Entonces, ¿qué carajos le temen al Foro de Sao Paulo? Es un fantasma ese. Ya no existe en la práctica. Pero luego se creó aquí en México el Foro de Sao Paulo, versión CONASUPO, el Foro Puebla. Y ahí van una bola de ingenuos, entre ellos la emperatriz Claudia primera. Y ahí estuvo la Jacob Polensky y el este y el otro. Punto. Pero dice uno, ¿el Foro Puebla es un peligro? Pues solamente que vayan caminando en la calle, grillando y platicando de que los atropelle un carro. Pero repito, creamos fantasmas y luego pensamos que son reales y nos asustamos. No, señores. El mundo hoy inevitablemente está caminando hacia las economías abiertas de mercado, las que promueven la libertad del individuo y en la parte política la democracia, donde el centro es la persona humana, el individuo. El pueblo es una categoría que no se puede definir. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién pertenece al pueblo? ¿Carlos Slim? ¿Los herederos de la fortuna de don Alberto Balleres? ¿Germán Larrea? ¿Ricardo Salinas? ¿Pertenecerán al pueblo? Es decir, esos son conceptos que en un momento del desarrollo político del siglo XX se crearon para venderlo a los ignorantes. En una de las citas del presidente Mao en el Libro Rojo, dice, el pueblo y solo el pueblo es la fuerza motriz que hace la historia mundial. Dice uno, bueno, pues como consigna en los años 60, se oía bien, pero ahorita es una soberana tontería. Ahorita es el conocimiento científico. ¿Puede un país no tener 1 centímetro cuadrado de tierra fértil y ser una potencia? Suiza, por ejemplo. ¿O puede un país tener millones de hectáreas y vivir en la peor de las miserias? Brasil, por ejemplo. Cuba. Es decir, todo depende hoy en esta etapa que puede durar varios siglos más. Es el conocimiento científico. Ese es el capital del siglo XXI, el conocimiento científico. ¿Por qué entonces en México personas educadas, personas que tuvieron años de educación formal, que obtuvieron un posgrado, hablan tantas tonterías sin entender que estamos viviendo la era histórica donde es la libertad del individuo para crear, para vender, para comprar, para opinar, etcétera, etcétera? La libertad del individuo. Esa es la democracia, su característica importante. De tal manera, pues, que yo les pediría, por favor, que cuando utilicen un concepto y tengan dudas, consulten los textos o ya de perdida entren a Google o a Wikipedia y lean ahí y entiendan. Porque de otra manera van a estar confundiendo a las personas. Hoy, por ejemplo, ustedes lo verán en conocidos conductores o aspirantes a conductores y eso, es que la dictadura ya está aquí. Y luego otros, se acabó la democracia ayer. ¿Se acabó qué?
¿De dónde sacan esas expresiones? De su cabecita loca inmadura y de nunca haber hecho política real. Ni siquiera saben en qué dirección están los locales de los partidos políticos. Es decir, pero viste mucho en una reunión en el antro. No, güey, no, güey. Entramos al Senado, güey, y hubieras visto, mira, mira cómo estoy aquí. Ya viste, güey, aquí estoy en la tribuna, güey, de pie, donde se sientan los meros machuchones, güey, ahí estoy. Como diríamos en los años, no sé si 70, era un happening esto que estaba ayer. Muy bien, y acá, y la espuma, eso y todo. Dentro de 15 días va a ser un recuerdo. Qué desgracia, pero eso va a ser. Hay personas que viven de esa mentira, promoviendo esas cosas, porque de eso viven, no tienen otra forma, pues. Por eso yo les suplico encarecidamente que estudien, que lean, por favor, que no anden haciéndose eco. Puede ser un conductor muy famoso, y ya demostramos el gran fraude, revisamos todas y cada una de las actas. Pues qué pérdida de tiempo. ¿Saben ustedes que el PRI y el PAN no pudieron reunir 170,000 personas para que al menos una de ellas estuviera en cada casilla? Ese es el nivel real de los partidos políticos, de los grandes. El PAN tiene hoy 277,000 militantes, el PRI 1,440,000. Es decir, entendamos cuál es la realidad política, conózcanla para que puedan opinar. De otra forma, van a estar moviéndose en esas expresiones carentes de todo sentido, de toda lógica. Y por eso no va a haber un efecto real positivo. Por eso cuando la gente sale, ¿cuántos de estos muchachos o de estos empleados del Poder Judicial van a estar dispuestos a militar en un partido y desde ahí seguir dando la batalla en el PRI o en el PAN? Prácticamente nadie. Entonces ese esfuerzo que desplegaron, esa valentía exhibida, ese fervor, vamos a decir, para la lucha por lo que consideran justo, se va a perder. Porque en las democracias, nos guste o no, son los partidos políticos los pilares de la lucha por promover candidatos a los puestos de elección popular. Puede gustar esta expresión, pero esa es la realidad. Por eso les preguntaba al principio, ¿dónde está la marea rosa? ¿Dónde está? Miren, uno de los elementos modernizadores después de la apertura con el presidente Salinas y el presidente Miguel de la Madrid fue el Pacto por México. ¿Cómo le llamó López Obrador a eso? Traición, los traidores acá. El gran beneficiario de ese Pacto por México, con todos los intentos que hicieron de acabarlo, es lo que le permitió recibir un gobierno en crecimiento, 2.3, 2.4, pero sostenido durante 30 años. Ese neoliberalismo, dicen ellos. Ese gobierno del Pacto por México les dejó 600,000 millones de pesos en los fideicomisos, que se los robaron, los dilapidaron, etcétera. Pregúntenle a la emperatriz Claudia I cuánto le va a dejar López. Ténguele. Y si le preguntas, me imagino que ya le preguntó al delicadito de Hacienda, oiga, doctor, ¿y pues dónde está? Pues es que el presidente nos dijo que lo enviáramos al ferrocarril transoceánico y a Dos Bocas porque hubo un incendio. Y pues fíjese que, pues me da pena decirle, se acabó el dinero. ¿Cómo va a hacerle ella para todos los compromisos que hizo además de los ya existentes? Pues quién sabe. Porque ella solo se dedica a alabar y repetir las cosas del bulto. No. Porque así es, así aprendió, así la educó el presidente con O y lo está haciendo muy bien.
No más falta que le diga ahora, bríncale para acá, bríncale para allá. Y ahí va a andar la emperatriz Claudia I. Volviendo entonces a las precisiones obligadas. Por favor, señores, señoras, estudien, conozcan los conceptos, sean precisos en sus planteamientos. Y si no saben algo, mejor pregunten, pregunten mejor, porque no va a faltar aquel que las ponga en su lugar y las exhiba en su ignorancia. Traición, dictadura, comunismo, masones, foro de Sao Paulo, etcétera. Si no saben realmente, si no conocen eso, no los usen, hombre. No los usen, porque confunden. Escuchen ustedes, digo con todo respeto y aprecio a Carlos Alarraqui y sus programas. Ahí saltan las dictaduras y salen, porque, a ver, espérense, señores, por favor. ¿Creen que en una dictadura iban a permitir que en una residencia estuvieran hablando con el gobierno, llegan y los agarran a trancazos y al bote van a dar, hombre? Entonces, da risa, pues eso. Da risa, en verdad. La lucha política es una actividad seria. Es una actividad que exige de quien quiere participar en ella, estudiar, conocer. De otra manera va a estar diciendo tonterías, va a estar repitiendo excesos verbales. Y no quiere decir que yo quiera que se callen ustedes, por el contrario. Lo que quiero es que estudien, que se informen verdaderamente. Sin embargo, reconozco que mi esfuerzo ha sido inútil. Y no es el primero. Yo he sufrido derrotas aplastantes en este tipo de cosas durante casi toda mi vida. Entonces no me extraña eso. Sin embargo, terco que soy, aquí estoy otra vez, tratando de convencer a las personas que se informen, que estudien, que cuando aprendan algo lo reproduzcan, lo repitan, le digan a la gente. Pero en México se ha perdido todo interés en la lectura, en informarse. Por ejemplo, hoy o quizá mañana, de aquí al domingo, las personas van a estar más interesadas en esta casa que yo llamo de los Socrosos, en el triunfo de este señor vestido de mujer. ¿Quién va a ganar? Pues no sé si el favorito de los regiomontanos, Marito Besares. No concibo yo que un estado como Monterrey, su ciudad capital, se pongan X cantidad de miles de personas en la gran plaza o macroplaza a bailar como bailaba él con Paco Stanley. Dice, una vez dije que era el agua Topo Chico y luego las flores y se me echaron encima. La verdad no sé si a veces cuando hay agua en el río Santa Catarina van y se toman tantita agua, pero yo no lo concibo eso en una ciudad como Monterrey. Tampoco concebía que fueran a votar por el fosfo y vean ustedes cómo les está yendo un delincuente. Entonces, dice uno, qué degradación se ha dado en el país, pero no solo es aquí en la Ciudad de México, en Nuevo León, en esto que el otro. Ese es el México que hemos construido a lo largo de 85 años. Y no hay otro. Ese es el México real. En esas condiciones, pues, ¿qué nos espera mañana o pasado? Lo peor. Por una razón muy sencilla, no habrá dinero para tanta locura, para tanto despropósito. Por eso, por favor, ya no repitan, aun cuando escuchen a Carlos Alarraqui, a Pedro Ferriz, a los que de la dictadura nos llevan. No la repitan, por favor. En todo caso, pregúntenles, oye, ¿y qué entiendes por dictadura? ¿Qué es para ti? Bueno, es que la dictadura es que... A ver, dime, pues.
Esa es la realidad. A mí me gustaría que todos esos que hablan de dictadura pasaran un mes en Corea del Norte. Un mes. Otro mes en Cuba y otro mes en Nicaragua. Y otro para completar el cuatrimestre en Venezuela. Y en Corea del Norte iban a ver lo que es y sufrir una dictadura. Bueno, este señor, el Kim Jong-un, acaba de ordenar el fusilamiento de 30 funcionarios porque ante unos tifones, que le llaman así a los huracanes, parece que murieron algunas gentes por el esto, y como no lo salvaron ellos, a fusilar a más de 30. Dice uno, y esto, bueno, esa es una dictadura. Hay un solo partido, hay una sola voz, un solo periódico, un solo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una dictadura. Como lo fue la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas en la época de Stalin. Y empezó a cambiar cuando ya se murió y llegó Khrushchev y los demás, hasta que cayó hecho pedazos. Así era la República Democrática Alemana y muchos otros países que sí fueron dictaduras, pero hoy han cambiado su carácter. Que siguen siendo autoritarios los gobernantes, es cierto, pero hay formas. Como estas personas que andan ahorita ahí no vivieron los años 60 y los 70, acusan a López Obrador y los morenistas de todo. Me habría gustado que viviesen unos 15 días en el gobierno de Echeverría o de Díaz Ordaz para saber cómo se las gastaban esos dos presidentes en su momento. Es decir, tal parece que lo único que ha habido de opresión ha sido con ellos y están dando la batalla. No, jóvenes, no. Ustedes están viviendo prácticamente hoy un paraíso en lo que se refiere a libertad individual. Y para lograr eso, miles de mexicanos ofrendaron su vida desde los años 40, 50, 60, 70. Otros nomás la libertad durante cierto tiempo, pero muchos ofrendaron su vida para que ustedes estén disfrutando esto. Y eso los obliga a ustedes a ser responsables, a estudiar, a informarse, para ser buenos luchadores sociales, luchadores políticos. Aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel. Otra vez te pasaste. Pero ya aquí ya no se puede esto. Voy a tener que hablar al sindicato para que me proteja aquí e irme a la huelga. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Espero que haya sido de su interés, que nadie se haya sentido ofendido. ¿Ah? La única idea que me mueve con esto es que sean ustedes personas informadas, que conozcan de los temas acerca de los cuales hablan. Nada más, no es otro el objetivo.